estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vivo en el municipio de Rosario, departamento de Nariño. Me permito hacer la sustentación del proyecto de investigación realizado durante este año 2018, cuyo título es Incidencias de las estrategias pedagógicas en el gusto por el cuento en los niños y niñas del grado segundo de la institución educativa Santa Rosa de Lima. Esta investigación responde a la pregunta: ¿cuál es la incidencia de las estrategias pedagógicas en el gusto por el cuento en los niños y niñas del grado segundo de la institución educativa Santa Rosa de Lima? La cual se justifica por las siguientes razones. Primero, el interés por contribuir a la formación de nuevos lectores a partir de la implementación de estrategias pedagógicas. Segundo, la experiencia de leer, narrar y vivenciar los cuentos debe favorecer la comprensión e interpretación de textos entre los niños y niñas. Tercero, el contacto con el mundo de los cuentos debe motivar a los niños a producir nuevos cuentos. Esta investigación tiene como objetivo general identificar los componentes pedagógicos que caracterizan las prácticas pedagógicas con los niños y niñas del grado segundo de la institución educativa Santa Rosa de Lima, en el marco la incidencia de las estrategias pedagógicas en el gusto por el cuento en los niños y niñas del grado segundo de la institución educativa Santa Rosa de Lima. Y como objetivos específicos tenemos definir los intereses del ejercicio de sistematización y sus fundamentos teóricos. También tenemos reconstruir la experiencia pedagógica vivida en la institución educativa Santa Rosa de Lima con niños y niños del grado segundo de educación básica primaria. También está recuperar las estrategias metodológicas implementadas y las intencionalidades de la práctica pedagógica para identificar aciertos y desaciertos en relación a la incidencia de las estrategias pedagógicas en el gusto por el cuento en los niños y niñas del grado segundo de la institución educativa Santa Rosa de Lima, y también interpretar los resultados de la sistematización. Dado que la investigación es de un enfoque cualitativo y se desarrolla en el marco de una sistematización de experiencias, pues es necesario destacar que en el campo de la educación las investigaciones cualitativas son importantes. ¿Por qué? Porque permite comprender lo que piensa, lo que siente el actor social. En este caso, pues los niños y niñas del grado segundo cuando están en contacto con los cuentos. También porque se puede evaluar más allá de la experiencia de los niños con los cuentos, sus producciones textuales, o sea, a la creación pues de nuevos cuentos. Y específicamente la sistematización de experiencias permite, para el caso de los educadores, por ejemplo, que es una experiencia práctica y funcional para el maestro de construir las experiencias del aula, cómo viven y qué sucede durante el proceso. Y en este caso, pues la experiencia de los niños y niñas con los cuentos. También contar con una herramienta pedagógica e investigativa confiable para evaluar los desempeños y competencias de los niños, en este caso, respecto al interés pues, de la lectura. También mostrar a la comunidad educativa los resultados de la experiencia investigativa con los niños, sus avances, sus logros, sus aciertos, también sus producciones textuales respecto a cómo las estrategias pedagógicas utilizadas por el docente inciden en el gusto por la lectura y la lectura de cuentos pues, entre los niños. Es una oportunidad para confrontar diversas prácticas pedagógicas empleadas por los docentes para potenciar la lectura y en cierta medida reorientarlas para que sean realmente efectivas. Esta sistematización de experiencias se realizó en la institución educativa Santa Rosa de Lima con estudiantes del grado segundo de básica primaria, cuyas necesidades principales pues, fueron el poco interés que se miraba en los niños y niñas por la lectura, la falta de estrategias pedagógicas adecuadas para potenciar entre los niños el gusto por la lectura, el interés por valorar y dar a conocer las producciones de los niños en el aula, que muchas veces pues, pasan desapercibidas. Convertir la lectura de cuentos en una opción pedagógica para estimular la lectura en general entre los niños y niñas. Para nuestra universidad, la sistematización de experiencias
es la oportunidad de favorecer un proceso reflexivo, crítico y propósito de las prácticas pedagógicas con la infancia. De ahí que de la pregunta pues permitió realizar un proceso de indagación para rastrear algunos antecedentes y profundizar conceptualmente en categorías que permitieron el análisis dentro de la sistematización. Como antecedentes encontraron la investigación, por ejemplo, un texto que dice la falta de promoción de la lectura en la comunidad. Esto es del autor Vázquez Pérez, del año 2016. Este autor aborda el tema de la falta de la lectura en el aula. Los docentes utilizan metodologías tradicionales para hacer que los niños lean. Los ambientes a veces no son adecuados para una buena lectura. Esta investigación además reconoce que los nuevos lectores nacen de una acción voluntaria, es decir, la opción de leer, y sobre qué leer, como se dijo, no puede ser una tarea impuesta, sino un acto de elección del niño o de la niña. También dentro de la investigación otro texto, el cuento como estrategia pedagógica para formación de hábitos de lectura desde la primera infancia, de la investigadora Guarnizo Espina, del año 2014. Plantea a esta autora el compromiso de los padres de familia y docentes por incentivar la lectura entre los niños. La intención de este estudio es responder a la pregunta: ¿cómo acerca a la familia a la lectura? No se trata solo de pensar que la responsabilidad debe ser exclusiva de los niños. La intención es convertir en un hobby donde la lectura hace parte de la vivencia diaria, de los gustos y preferencias de todos, la lectura familiar y desde la familia. Para esta investigadora, los padres vuelven a ser protagonistas en el proceso de formación de los nuevos lectores. Un padre que motiva, que induce a su niño o niña ese amor, ese gusto, esa preferencia por la lectura, no solo contribuye a que se forme un lector, sino que está contribuyendo de manera eficaz a su formación de vida. Esta investigación abordó las siguientes categorías de estudio: en el cuento como estrategia pedagógica, ideas para promover la lectura entre los niños, de la lectura de cuentos a la escritura creativa. Los autores trabajados en la conceptualización fueron Germán Vázquez Pérez, es un investigador colombiano, y su propuesta acerca de la importancia de la promoción de la lectura en la vida escolar. También tenemos a Diana Carolina Guarnizo Espina, que es una pedagoga colombiana, quien aporta una serie de reflexiones. La primera, pues crear conciencia en los padres de familia y en los docentes de la institución sobre la importancia que tiene el incentivar y motivar a los niños desde la primera infancia hacia la lectura. Por ejemplo, segunda, reconocer cómo la lectura de cuentos contribuye a fortalecer entre los niños su madurez emocional y la capacidad para expresarse en público, y fortalecer en los niños los hábitos lectorales. Las investigadoras colombianas, hay otras como por ejemplo Jimena Aguilar Pomares, Sandra Cáñate y Yaisy Ruiz, recalcan ellas la importancia del cuento como estrategia pedagógica para potenciar las habilidades y destrezas entre los niños e incentivar la lectura entre ellos. Con quienes estos autores y autoras con quienes se logró armar un marco conceptual que correspondiera al tema de las incidencias de las estrategias pedagógicas en el gusto por el cuento en los niños y niñas del grado segundo de la institución educativa Santa Rosa de Lima. En el marco conceptual de esta investigación permite conocer que el cuento como estrategia pedagógica se valora en el papel protagónico del cuento como un espacio donde los niños no solamente narran, leen y comparten historias generalmente fantásticas, sino que es una oportunidad para compartir nuevos saberes y una manera de estimular entre los niños el gusto por la lectura, pero no cualquier tipo de lectura, sino una lectura dirigida, planificada y evaluada por el docente. Pero se trata no solo de que se promuevan nuevos lectores. El trabajo consiste en lograr que los niños y niñas se conviertan en lectores críticos y comprensivos, capaces de interpretar en diferentes sentidos de los textos.
Se reconoce además que la lectura es una práctica de elección y no de imposición. Los maestros aún siguen seleccionando las historias y relatos, novelas que los niños van a leer, y esto pues debe cambiar, ¿no? Deben ser los niños los protagonistas de sus propias historias. Es importante tener en cuenta que la lectura en el aula debe tener un propósito, un fin, una meta, es decir, una razón de ser, y no una tarea al azar o por salir del paso. No se puede desconocer que los cuentos ayudan a desarrollar habilidades en los niños, quienes posteriormente pueden ponerlas en práctica en diferentes contextos. También hay unas ideas para promover el cuento entre los niños, por ejemplo, como el de impulsar a los niños el contacto visual, tocar y hojear las páginas del libro. Los niños y niñas esperan ser sorprendidos con unas nuevas historias, romper con la cotidianidad del mundo, de tareas y evaluaciones, con la imposición de reglas. También es importante leer en voz alta, vivir cada historia y generar un diálogo pues, a partir de ella. También de la lectura de cuentos a la escritura creativa. Se recalca el papel del maestro en respetar en los niños y niñas el deseo por leer. El docente cumple con un doble rol en el acto de la lectura. Como una parte es el responsable de motivar a los niños y niñas para que su lectura sea realmente una experiencia pues maravillosa, rodeada de incertidumbre, de asombro, de magia. De otro modo, es el principal testimonio de los estudiantes que los estudiantes tienen sobre quién es un buen lector. Los niños también imitan mucho lo que ven y escuchan. La sistematización de experiencias se realiza a partir de las prácticas pedagógicas, lo que permite pasar de lo anecdótico y la descripción de los hechos vividos a la interrogación crítica frente a lo que hace y lo que sucede, lo que permite darnos la posibilidad de crear propios conocimientos a partir de la lectura reflexiva y analítica pues de la práctica. Dentro de los análisis que surgieron en la sistematización de experiencias es una ventaja para el educador poder analizar, observar y comprender los intereses de los niños respecto a la lectura, precisamente para conocerlos y orientarlos y potenciar nuevos escenarios lectorales en la escuela. Metodológicamente, la sistematización de experiencias permite poner en contexto los hallazgos que el maestro logra de su labor pedagógica, investigativa y lúdica con los niños. En este caso, de la experiencia con los cuentos y los múltiples saberes que resultan de este proceso en el aula. Además, sirve para hacer una reflexión crítica sobre la experiencia de aprendizaje que surgen en el aula, y a partir de ellas generan conocimiento y encaminar la acción pedagógica a profundizar, potenciar y promocionar nuevos saberes. Esto se refiere a un aprendizaje autónomo y crítico. Socialmente, la sistematización de experiencias sirve para compartir con la comunidad educativa los hallazgos del trabajo pedagógico con los niños. En este caso, el contacto con el mundo pues, de los cuentos y los múltiples saberes que resultan, pero adicionalmente a esto permite replicar en otras instituciones la experiencia máxime que en estas instituciones pues a veces hay dificultad respecto a la lectura y su interés es aprender o experimentar otras alternativas pedagógicas. Adicionalmente, este proceso de sistematización de las prácticas pedagógicas permitió reconocer aciertos y desaciertos. Como principales aciertos, por ejemplo, están valorar el trabajo de los niños en el aula, especialmente cuando leen y narran cuentos, compartir la experiencia narrativa con los niños y generar un ambiente, digamos, propicio para leer, narrar y escribir cuentos, aprender de los errores y fortalecer el trabajo planificado en clase. Y como desaciertos se pueden resaltar, el profesor a veces intenta imponer sus gustos lectorales, se olvida darle la autonomía al estudiante en la selección de los libros que quieren leer. A veces la tarea de lectura y narración de cuentos
se queda en el plano literal de recolectar información y no se avanza a la lectura crítica. La experiencia electoral es mucho más que leer, es convertir la lectura en un hobby, en una meta diaria, en una tarea familiar y escolar. A veces los tiempos que se dedican a esta práctica pues son insuficientes, de los cuales se pueden sacar aprendizajes o lecciones aprendidas. Es de destacar como principales conclusiones en este proceso de investigación, en primer lugar, el cuento como estrategia pedagógica para potenciar la lectura entre los niños. Realmente es un buen terreno por explorar y aprovechar, en particular porque a los niños les encantan los cuentos. Sin embargo, el papel protagónico del maestro consiste precisamente en mediador de la experiencia narrativa con la producción de nuevos textos, en este caso de nuevos cuentos, donde los niños son los protagonistas principales. En segundo lugar, pues está el aprendizaje de la sistematización de experiencias como método investigativo que le aporta al maestro en un sinnúmero de saberes, de información y sobre todo la oportunidad de comprender los diferentes sentidos que los niños asignan a lo que leen y los imaginarios sociales que resultan pues de esta práctica. En tercer lugar, recalca el papel protagónico del maestro en la formación de nuevos lectores, más allá del trabajo de alfabetización, que no es simplemente enseñar a leer. Se trata también de formar nuevos lectores, niños y niñas a quienes la lectura les apasiona, les encanta. De allí que la tarea de ser modelo y ejemplo para facilitar esta serie de experiencias en el aula y fortalecerlas también pues en la familia, ¿no? Finalmente, pues darle gracias a Dios, a la Corporación Universitaria Iberoamericana, a los maestros y a las maestras, y particularmente a la magíster Sandra Rojas Panqueva, que fue nuestra asesora, que nos acompañó en todo este proceso de la investigación. A todos y todas ustedes, mil y mil gracias.